Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Serpenteante e inescrupuloso tema. Saya. Kirin-chan. Cuando Hayato corrió a la sala de espera, las dos chicas estaban sentadas en el sofá completamente agotadas. Tenían vendajes por todo el cuerpo y era muy doloroso a la vista, pero, afortunadamente, parecía que no estaban muy heridas. «Caray, ¿están bien?», dieron una gran función. Jules, que también entró detrás de Hayato, parecía preocupada en contraste a su forma de hablar. «No hay problema. Más bien, si nuestras insignias de la escuela no se hubieran quebrado, todavía habríamos sido capaces de seguir luchando». Dirigiendo solo su rostro hacia ellos, Saya dijo con una apariencia frustrada. Pero, para Hayato, que había visto el encuentro, sabía que estaba fingiendo estar bien. Tras contradecir que realizó una fusión, se podría decir que fue casi un desarrollo unilateral. Por supuesto, Saya y Kirin también podrían haber ganado, pero en la situación en que Kirin se lesionó y Waldenol de Saya ya no era utilizable, el encuentro bien podría haber estado decidido. Aunque Saya y Kirin desesperadamente dieron dura batalla después, fueron inmovilizadas ante el poder abrumador de Ardí. Dicho esto, el punto de Saya era cierto en un sentido, también. No importa la forma en que fueran golpeadas, se pusieron de pie por sí mismas sin darse por vencidas, y si sus emblemas de escuela no se hubieran quebrado, definitivamente se habrían mantenido luchando hasta que sus cuerpos colapsaran. Nunca habría imaginado que Kenyoin Kranz sería detenido de esa manera. Kirin, que tenía una sonrisa impotente, dijo en un borroso tono de frustración. También lamento mostrarte una apariencia tan cobarde, senpai. Así, ni siquiera voy a poder hacer frente a Flora-chan, quien nos animaba. Parecía que Flora, que debería haber estado animándolas desde las gradas generales, no había aparecido todavía. No creo que seas cobarde. Al menos, no creo que haya alguien que pudiera detener Kenyoin Kranz de la misma manera. Hayato, como alguien que había experimentado personalmente el Kenyoin Kranz de Kirin con su propio cuerpo, podía afirmar por lo menos eso. Añadido al hecho de que los golpes de Kirin eran pesados, al ejecutar Kenyoin Kranz, incluso en postura, la persona en el extremo receptor es dirigida a una situación donde soportar sería el máximo que podía hacer. Y si uno fuera a repeler el cuerpo de Kirin de esa postura, Hayato ni siquiera podía imaginar cuánto poder físico necesitaría. Nunca me di cuenta de mi propia inmadurez como en esta ocasión. Al final, probablemente estoy confiando demasiado en Kenyoin Kranz. Tengo que revisar más mis fundamentos. Cuando Kirin dijo eso a fin de persuadirse a sí misma, apretó fuertemente su puño. Hayato tragó fuertemente sus palabras de consuelo, que casi derramó sin querer. Descuidadamente reconfortar al perdedor podría terminar llevándolo a un rincón más adelante. De todos modos, ustedes deben tomar apropiadamente su cuidado ahora. No hubo ningún problema con el control médico, ¿verdad? En la fiesta, un chequeo médico se imponía sobre el perdedor, era opcional para el ganador. Cuando se trataba de una lesión grave, también ellos eran hospitalizados a una casa médica, pero como los Genesteya originalmente tenían un alto poder de recuperación, la mayoría de las medidas de emergencia eran administradas en el sitio. Sí, no hubo ningún problema en particular. Si debo decir, mi pie derecho está un poco. Oh. ¿Te duele mucho? No, la medicina es efectiva ahora, después de todo, gracias. Diciendo eso, Kirin agitó las manos un poco como diciendo que estaba bien. Era muy admirable de ella. ¿Y tú, Saya? Me duele todo el cuerpo. Pero, más que eso, es más doloroso que haber desperdiciado, haber arruinado varios de mis luxes. Era de hecho una respuesta típica de Saya. Bueno, ya que vamos a tomar venganza por ustedes en la final, pueden descansar en paz. ¿Cierto, Hayato? Ante las palabras de Jules, Hayato respondió, bueno, realmente me gustaría, pero, después de haber sido demostrada tal semifinal, no puedo prometerlo, con una cara seria.
En realidad, en términos de habilidades con la espada, Kirin estaba por encima de Hayato. Derrotar a un rival que abrumó a Kirin no sería una tarea fácil. Eso, a pesar de que Hayato poseía un Ouger Lux. Es prometedor, Riesfeld. Entonces, Saya, que estaba acostada, levantó su cuerpo y dijo algo sorprendida. Pensar que puedes decir esas palabras después de haber visto nuestro encuentro. Puede que seas realmente una idiota o tienes algunas posibilidades de éxito. No hay manera de que hubiera tal cosa con tal monstruo como oponente. Jules respondió rotundamente. Entonces, eres inevitablemente una verdadera idiota. Entonces, muy bien. Desde el principio, mi objetivo es el Gran Slam. ¿Quién más podría hablar de tal historia de ensueño si no fuera una idiota? Al oír estas palabras, Saya abrió ampliamente sus ojos sorprendida por un instante, y luego mostró una sonrisa irónica. Estás absolutamente en lo correcto. Entonces, no puedes permitirte el lujo de tropezar en la primera fiesta. Bueno, entonces, así son las cosas. Dijo Jules, y extendió su puño. Saya también golpeó el puño de Jules. Te lo dejo a ti. Sí, cuenta con nosotros. Hayato, que miraba a las dos chicas con una mirada de reojo, rió, e inmediatamente tensó su cara. En la semifinal, la fuerza de Ardí después de la fusión era sin duda excepcional. Pero, era demasiado fuerte. Se preguntaba si se volvió tan fuerte solo combinando algunas partes. Esa sensación, la he sentido en algún lugar, mientras Hayato se cernía sobre sus pensamientos, volteó la mirada hacia la entrada. En la sala de conferencias de prensa, que estaba adelante, la entrevista al ganador de las dos de Ayekan debe estar en curso en este momento. Realmente, si esos tipos de los medios de comunicación son persistentes, no habrá fin. A pesar de que tenemos que regresar rápidamente y reparar a Ardí y a Rinzi. Mientras caminaba por el pasillo de regreso a la sala de espera como si bailara, Ernesta se quejaba. Aunque ella se quejaba, su cara estaba sonriendo, pero Camilla, que caminaba a su lado, contrastaba. Con un rostro sombrío, se hundió en silencio y avanzó a un ritmo acelerado. Ella estaba así todo el tiempo desde la entrevista en la sala de conferencias de prensa. Si el ganador actuara así, los medios de comunicación, probablemente, se habrían visto desconcertados también. Hey, Camilla. Debes animarte ya. No puede evitarse. Si no usábamos eso, podríamos haber perdido después de todo. Ernesta dio un paso hacia adelante y volteó para mirar el rostro de Camilla. Aún así, Camilla no aflojó el paso y pasó a Ernesta ignorándola. Cuando Ernesta dio un profundo suspiro, borró la sonrisa en su rostro. Incluso tú, Camilla. Sabías desde el principio, ¿verdad? Entonces, Camilla, finalmente dejó de caminar. Era una expresión un tanto maliciosa, pero no podía evitarse. A lo que tú y yo estamos apuntando es diferente. Es lo mismo hasta la mitad, pero al final tendremos que desprendernos en alguna parte. Accediste a ayudarme después de entender eso, ¿verdad? Eso. Camilla, que miró hacia atrás, abrió la boca queriendo decir algo, y luego la cerró. Ernesta, quien vio eso, suspiró una vez más. Ella estaba agradecida por la amabilidad de esta amiga suya, pero pensó que era la hora en que debería dejar las cosas claras. El objetivo final de Camilla es versatilidad definitiva. En otras palabras, un arma que pueda ser usada por cualquiera, ¿verdad? Sí, así es. Ante las palabras de Ernesta, Camila asintió después de una breve pausa. Pero, tal arma no existe donde quiera que busques en este mundo. Es obvio, ¿no? Después de todo, si investigas a fondo, encontrarás que toda arma depende del humano que la utiliza. Entonces, ¿qué hacer? Era sencillo. Uno debe simplemente hacer a otro ser, diferente de un ser humano, utilizarlo. Eran las marionetas. Si se trataba de marionetas, serían capaces de utilizar cualquier tipo de armas complejas. Los seres humanos solo tenían que simplemente pedirlas. Pero en ese caso, no se necesita el ego en marionetas. No, más bien no deberían tener. Quiero decir, si lo tuvieran, se convertirían en lo mismo que los seres humanos. Sin embargo, el objetivo de Ernesta era diferente. El deseo de Ernesta era crear una existencia igual a los seres humanos con sus propias manos. Marionetas autónomas que pudieran llorar, reír, conocer la alegría y crecer. 1. NT,
Aquí por crecer se refiere a mejorar en base al aprendizaje y barra diagonal o experiencia. Por eso se sintió profundamente conmovida lo suficiente como para temblar ante el crecimiento que Ardí mostró en esta semifinal. Esto era exactamente lo que había buscado. Y un día, sin duda obtendrían los mismos privilegios que los seres humanos, pero ese era objetivo final de Ernesta. Entonces, Camilla mostró una sonrisa irónica y dirigió sus ojos ligeramente nostálgicos hacia Ernesta. ¿Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos por primera vez? Claro. Después de todo, en ese momento, la mitad del cuerpo de Camilla estaba cercenado. No hay manera de que pudiera olvidarlo nunca ya que el impacto fue tan fuerte, dijo Ernesta y rió. Camilla fue atacada por un grupo de la organización antigubernamental en su visita a una zona de conflicto en asistencia a donde sus padres trabajaban en el momento. Aunque Camilla y sus padres también habían empleado varios guardias, fueron superados en número. Los padres de Camilla perdieron la vida, y Camilla sufrió una lesión tan grave que puso su vida en peligro. En esa ocasión, ella fue acomodada en un laboratorio de Frauenlob con la que sus padres tenían negocios. Ernesta, que fue llamada un genio extraordinario, desde entonces, estaba por casualidad realizando investigación de marionetas en ese laboratorio. Aunque la tecnología de regeneración estaba generalizada, inevitablemente tomaba tiempo para la crianza, cultura, y por lo tanto no era aplicable en caso de una emergencia. Allí, Ernesta aplicó sus propias técnicas y salvó la vida de Camilla. Aunque ella no le dijo directamente, Ernesta pensaba que, a partir de ese momento, Camilla estuvo obsesionada con la idea de crear un arma que pudiera ser manejada por cualquier persona. Cuando los padres de Camilla fueron atacados por la organización antigubernamental, intentaron defenderse con las armas que los guardias tenían en posesión, pero no fueron capaces de usarlas de manera competente. Dicho esto, los padres de Camilla eran simples civiles, e incluso si pudieran utilizar las armas efectivamente, probablemente no habrían sido rivales para las personas de la organización antigubernamental que habían recibido entrenamiento de combate. Al final, un arma era algo que cambiaba en función del ser humano que la usaba. No importa cuánto se indagara en la versatilidad de un arma, eso no cambiaría. Esa era la razón por la que Camilla creía en la existencia llamada marionetas para hacer una respuesta. Camilla no confiaba en la criatura llamada humano más que en cualquiera en este mundo. Cierto. La mitad de mi cuerpo es una marioneta que creaste. Por lo tanto, juré que te daría la mitad de mi vida. Sí, recibido, recibido. Ernesta asintió bastante indiferentemente. Por lo tanto, no me refiero a quejarme de tu sueño. Sin duda, es diferente de mi objetivo, pero es otro tema de nuevo. Entonces, ¿por qué estás tan enojada? Camilla levantó los ojos al oír estas palabras. Es puramente ira como ingeniera. Debería haberlo dicho muchas veces. Eso. Es demasiado peligroso para utilizarlo en combate real. Y ese miedo estaba bien fundado. Mira, como anormalmente estos valores están aumentando. Cuando Camilla dijo eso y golpeó su terminal portátil, una ventana espacial se abrió y fueron exhibidos muchos gráficos. ¿Puede tal salida ser controlada? No estuvo a un paso de descontrolarse. Incluso si dices eso, no puede evitarse. Si hubiéramos perdido aquí, habríamos perdido todo. Ernesta puso mala cara como un niño que fue regañado. Si acaba dando resultados, es suficiente. No, lo he dicho desde el principio. Mi objetivo es el campeonato. Y después de eso, lo primero que voy a hacer es organizar para que Ardí y Rimsey se conviertan oficialmente estudiantes de nuestra academia. Ernesta, sin poder contener la emoción, comenzó a bailar dando vueltas y vueltas. Cierto. Y esto va a ser el comienzo para que el público reconozca a las marionetas de tipo autónomo. Para ello, no puedo ceder el campeonato de este Fénix. Pero aún así, dijo Camilla hasta allí, luego recibió una llamada en el terminal portátil en su mano. Soy yo. Sí, entonces. ¿Qué? El tono de su voz cambió en el medio de su respuesta. Cuando Ernesta pensó, ¿qué pasa?, Camilla la miró dudosa, parece que has recibido una comunicación. De Dirk Everwine. ¡Qué sorpresa! Sí, está bien. Déjamelo. Entendido. Camilla operó su terminal y una nueva ventana de espacio se desplegó, un joven regordete fue proyectado allí. Buenas, eres mi amiga Ernesta Cune. Ja.
Pensar que podrías llamar y decirle a alguien que conoces por primera vez, tú, dos, como era de esperarse. Sí, eso es correcto. Soy la representante de Pygmalion, Ernesta Cune. Encantada de conocerte, Tyrant. 2. NT. Bueno, esto pierde sentido en la traducción, pero el término es omae, que es informal y solo se usa en conversaciones coloquiales y /diagonal o amicales. Ernesta se inclinó ligeramente con un tono de voz que no era diferente de lo habitual. Una mujer juguetona, como dicen los rumores. Del mismo modo, eres un hombre más detestable de lo que los rumores dicen. Entonces, ¿qué negocio tienes conmigo? No les iba bien con Magnum Opus. Al oír estas palabras, las pupilas de Dirk brillaron inquietantemente por un instante. Pareces estar más informada de lo que pensaba. Pero, déjame corregirte. Llegamos a un acuerdo de no interferencia mutua con esa loca. No es como si fuéramos amigos o algo así. No sabía eso. Pero bueno, es obvio si se piensa detenidamente en ello. G. No hay manera de que Magnum Opus te vaya a perdonar, quien le arrebató a Eresquigal de su lado. Tal cosa no importa. Escucha, esta es la cuestión principal, une fuerzas con nosotros. Me preguntaba qué ibas a decir, y escupes esas tonterías. Aunque Camilla también miró a Dirk con disgusto, el joven pelirrojo dijo con una cara seria. ¿No es eso un poco de mala educación para una demanda de amistad? En primer lugar, casi no sé nada de ustedes, así que, ¿no estás de acuerdo de que tal cosa se debe iniciar después de primero conocerse correctamente? No hay necesidad de ir tan lejos. Dije que uniéramos fuerzas, pero sería bueno si simplemente pudieras colaborar con nosotros, usando nuestros métodos, cuando sea necesario. Te voy a devolver un favor en conformidad después. Un favor. Ante Ernesta, que preguntó en respuesta, Dirk resopló con disgusto. Por si acaso, para que las negociaciones puedan proceder lógicamente, he preparado un regalo fácil de entender. Puedes decidirte después de verlo. Con permiso. Una voz agraciada junto con el sonido de un golpe resonó al otro lado de la puerta, y Claudia entró en la sala de espera. Sasamiya-san, Toudou-san, es lamentable este último encuentro. Pero, estar entre los 4 primeros es un resultado para estar orgullosos. Para la Academia Seidoukan, la perspectiva de la temporada ha llegado a ser brillante ahora. Por eso, voy a preparar una adecuada recompensa para ambas. No es necesario. No es necesario eso, solo lo hicimos por nosotras mismas. Para Claudia, quien cortésmente inclinó la cabeza, Saya y Kirin respondieron. Algo avergonzadas. Los participantes que ganaran un alto ranking en la fiesta, aunque no tanto como el vencedor, eran considerablemente recompensados. Parecía ser puramente un premio monetario o algo cerca del tratamiento que se da al top 12, pero al pensar que no tenían nada que perder, incluso si perdían en un duelo, podría ser algo increíble. Por cierto, Claudia. ¿No viste a Flora en el camino? No, por desgracia, no la vi. Ante la pregunta de Jules, Claudia sacudió lentamente la cabeza. Nos prometimos reunirnos en la sala de espera de Sasamiya y Kirin después del encuentro. Bastante tiempo había pasado desde que el encuentro terminó. A pesar de que todavía había tiempo suficiente porque el encuentro de Hayato y Jules era en la noche, como se esperaba, era un poco preocupante que ella demorara tanto. No puedes ponerte en contacto con ella a través de su terminal portátil. He estado intentando, desde hace un tiempo, pero... Hayato se puso de pie y llamó a Jules, que parecía estar ansiosa. En cambio, deberíamos ir a ver a nuestra sala de espera, una vez más. Flora-chan podría haber malinterpretado y haber ido al lugar equivocado. Tienes razón, también preguntaré a la recepción si albergaron a una niña perdida. Al momento que Jules dijo eso, y estaba a punto de salir de la habitación, su terminal portátil recibió una llamada como si estuviera esperando por ella. Es de la Flora. Caray, ¿qué diablos está haciendo? Aunque Jules quien confirmó la llamada, mientras que los demás en la sala mostraban una sonrisa, su expresión se volvió inmediatamente seria. Una comunicación de voz. Al abrir la ventana espacial, mientras fruncía el ceño con desconfianza, lo que se escuchó desde la ventana de tono negro era una voz baja, oscura, sombría. Eres Jules Alexia Van Riesfeld, ¿verdad? ¿Quién eres tú, bastardo? ¿Por qué tienes ese terminal portátil? Aunque ira e impaciencia flotaban en el rostro Jules,
y ella preguntó en voz alta. La otra parte con indiferencia continuó sin contestar la pregunta. Tengo a la propietaria de este terminal portátil, ¿está Amahiri Hayato allí? Sí, soy yo, pero... ¿Está Flora-chan segura? Aunque sorprendido por la nominación repentina, Hayato comprobó primero lo importante por encima de todo. Luego, después de un breve silencio. Princesa, Amahiri-sama, Flora está bien. La voz de una niña que temblaba un poco llamó a las dos personas. No hay duda de eso. Era la voz de Flora. Si aceptas nuestra demanda, yo también garantizaré su seguridad después. ¿Qué es lo que exiges? Aplicar un proceso de congelación urgente en Cerbersta. Tan pronto como se confirme la aceptación, ella será liberada. Proceso de congelación urgente. Cuando se juzgue que la demanda no fue ejecutada, y cuando se confirme la comunicación al Stjarnagarm o al servicio secreto de Academia Seidoukan, no. Voy a ser capaz de garantizar su seguridad. Además, será lo mismo incluso en el caso en que te retires de la fiesta. Esto es todo. Espera. Al decir unilateralmente solo eso, la ventana espacial inmediatamente desapareció. Hayato apresuradamente tomó el terminal portátil de la mano de Jules, y llamó de nuevo. Pero, por supuesto, no hubo respuesta. Tal vez lo apagaron o podrían haberlo destruido a fin de no ser rastreado. Flora, fue secuestrada, dijiste. Jules murmuró con una cara pálida. No había poder en su voz, y no parecía la voz de Jules en absoluto. Por favor, cálmate, Jules. El objetivo de la otra parte no eres tú, sino Hayato. No ayudará si pierdes la calma. Eso es exactamente lo que quieren. Claudia. Debemos primero entender correctamente la situación y luego pensar en lo que debemos hacer. Jules respiró hondo al oír estas palabras, y golpeó sus mejillas. Sí, tienes razón. Lo siento. Un enojo fuerte todavía flotaba en sus ojos, pero parecía que ella ya no estaba alterada. Como era de esperar de Claudia, ella era muy fiable. Claudia, ¿qué quiso decir sobre el proceso de congelación urgente? Lo que el criminal exigió estaba dirigido a Hayato. Tenía la intención de hacerlo, incluso en este momento, dependiendo de la situación. Cualquier cosa que sea, no sería más valiosa que la vida de Flora. Un proceso de congelación urgente es algo que se aplica en caso que un usuario de Uger Lux sintiera peligro en su Uger Lux. Cuando Claudia dio la vuelta hacia Hayato, bajó ligeramente la mirada. Como ya sabes, el Uger Lux es una existencia que contiene algún tipo de riesgo. Y, los casos en los que solo el usuario entiende su peligro tampoco son pocos. Por lo tanto, el usuario de Uger Lux, por su propio juicio, puede hacer una solicitud para sellar a la fuerza ese Uger Lux. En otras palabras, la demanda del criminal es evitar que use a Cerbersta. Probablemente. Entonces, en ese caso, ¿no sería mejor solo anular el proceso después de que Flora-chan sea liberada? No será así para siempre, ¿verdad? Cuando Kirin dijo nerviosamente así, Claudia se encogió de hombros con una expresión que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo. Ciertamente, si es solo el proceso, no habrá ningún problema. En primer lugar, el proceso de congelación urgente es, literalmente, algo que se hace en caso de emergencia, y una investigación detallada se llevará a cabo a partir del sello. Si se juzga que no había peligro, entonces las medidas de congelación de Cerbersta probablemente serán canceladas tan pronto como sea posible. Sin embargo, en ese caso, Hayato nunca más podrá usar a Cerbersta. Con una cara amarga, Jules se hizo cargo de las palabras de Claudia. Pero. Para Kirin, que parecía dudosamente perpleja, Hayato sacó el cuerpo de activación de Cerbersta. Esto significa que si hago algo así, este chico nunca me perdonará, Como si adivinara, Kirin también bajó la mirada en mortificación. Correcto. No había manera de que este Uger Lux, que estaba de mal humor en circunstancias normales, fuera a guardar silencio después de que algo como eso fuera hecho. Ellos no sabían hasta qué medida estaban las circunstancias alrededor de ego del Cerbersta, pero a juzgar por las experiencias hasta ahora, no podían esperar clemencia si consideraban estas circunstancias. Por no hablar de extraer su propio poder, probablemente nunca más dejaría que Hayato la tocara. Claudia, ¿qué se debe concretamente hacer sobre esa aplicación? No había ninguna necesidad de dudar si Flora se salvaría con solo eso.
a pesar de que se sentía culpable hacia Serversta, ya que la vida de una persona estaba involucrada, era natural dar prioridad a eso. ¿Está realmente bien, Hayato? Claudia preguntó eso con una cara un tanto dolorosa. Por supuesto, la pérdida de Serversta aquí podría ser considerada fatal para la lucha en este Fénix. Era probablemente una obviedad para la persona misma, pero Claudia también tenía su puesto de presidenta del Consejo Estudiantil de Seidoukan Academia. Sí, está bien. Lo siento, Hayato. Con una expresión en la que se mezclaban despecho y pesar, Jules miró hacia abajo. Está bien, Jules. Después de todo, la familia es lo más importante para cualquier persona. Cuando Hayato puso su mano en el hombro de Jules, él amablemente dijo eso. Sin embargo, no hay confirmación de que Flora realmente será liberada. Entonces, Saya, que se mantuvo en silencio hasta entonces, murmuró en voz baja. Todo el mundo estaba probablemente pensando en lo mismo, pero era un pensamiento que no podían expresar. Pero aún así, si él no acepta la demanda, Flora será. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que aún hay otra opción. Otra opción. Podemos salvar a Flora por nosotros mismos. Si es así, entonces no habrá ningún otro problema. ¿Qué? Jules quedó estupefacta ante las palabras de Saya. Sin embargo, Claudia consideró estas palabras con una cara seria. Ya veo, es una idea. En su demanda, el criminal mencionó no decirle a Stjarnagarm ni al servicio secreto, pero no dijo nada más que eso. Entonces, también podemos tomar eso como bien si fuéramos a buscarla libremente y salvarla. No hay forma en que el delincuente vaya a entender esa lógica. No, no es algo para tomar a la ligera. Dejando a un lado si está o no bien, es bueno siempre y cuando el infractor no se entere. Cuando Claudia dijo eso, miró a los rostros de las personas presentes. Se me ocurrió un plan de compromiso. Por supuesto, depende de ti si vas a tomarlo, Jules. La mirada de Claudia volteó y se detuvo en Jules. Entendido. Vamos a escucharlo por ahora. Entonces, primero vamos a pretender que yo no estaba aquí. No escuché nada. Por otra parte, me esconderé por un rato. Voy a pensar en una excusa más tarde, pero no voy a aceptar una llamada de nadie. Ah. Claudia continuó su explicación sin tener en cuenta a todos ellos que quedaron estupefactos. Y Hayato, tú darás una solicitud para el proceso de congelación urgente. Ya que la aceptación del permiso de la presidenta del Consejo Estudiantil, que soy yo, se necesita en esa solicitud, puedo ganar tiempo hasta que vuelva, ¿verdad? Ya veo, ya que se aplicó la solicitud en sí, se supondría que él acepta la demanda. Dado que la no aceptación se volvería problema del Consejo Estudiantil, el criminal no podría quejarse. Mientras tanto, de alguna manera se las arreglarán para localizar el paradero del criminal y rescatar a Flora. Dicho esto, ya que tampoco puedo darme el lujo de estar ausente en la ceremonia de premiación de la festa, incluso si puedo ganar tiempo, hasta la ceremonia de clausura de mañana es el límite. Deliberaciones no son necesarias para el proceso de congelación urgente, por lo que tan pronto como termine la ceremonia de clausura, por favor, piensa que la solicitud es aceptada. La entrega de premios y ceremonia de clausura se iban a celebrar después de la final. Ya que la final era al mediodía, aunque se prolongara a lo mucho, el tiempo restante sería aproximadamente unas 24 horas, Como era de esperar, será imposible. Asterisк era pequeño, pero inesperadamente extenso. Si fueran a localizar el paradero del criminal en solo 24 horas, a menos que pidieran prestado el poder de Stjarnagarm, sería definitivamente imposible. Por supuesto que no. Supongo que será difícil si buscas en todo Asterisк, pero puedo reducir el área de búsqueda esta vez. Jules, creo que también sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El área de reurbanización, Con una cara de sorpresa, Jules miró a Claudia. ¿Qué quieres decir? Solo hay una persona a quien calmadamente se le puede ocurrir algo tan tonto. Además, el objetivo es Hayato y Serversta. Teniendo en cuenta eso, no hay duda de que el cerebro es Dirk Everwine. No sé la razón, pero él parecía haber marcado a Hayato y Serversta en algún momento. Tyrant. Kirin también parecía conocer ese nombre. Por supuesto, no puede dejar evidencia de que está implicado directamente, por lo perseguir algo en ese sentido sería inútil. Sin embargo, si lo está haciendo, aquellos moviéndose,
que hacen el trabajo sucio, son muy probablemente de la Organización de Inteligencia de LeWolf, el Instituto Gato Negro, Grimalkin. En ese caso, el área de reurbanización, que es su territorio, debe ser la más probable. Por encima de todo, incluso si ocurren travesuras, el único lugar donde no es visible es allá. Cuando dijo Claudia hasta allí, de forma concisa resumió el punto principal. En otras palabras, mientras fingimos aceptar la demanda de la otra parte, tenemos que encontrar al criminal y rescatar a Flora dentro de 24 horas a partir de ahora. Este es mi plan de compromiso. ¿Qué tal? Después de guardar silencio por un tiempo, Jules dirigió una mirada de dependencia hacia Ayato. Ayato, ¿qué te parece? Yo, creo que el plan no es malo. No me importa despedirme de Serversta, pero como dijo Saya, ciertamente no hay garantía de que Flora Chan será liberada con eso. En ese caso, sería mejor hacer todo lo que podamos. Ya veo. Jules cayó una vez más en silencio, cerró los ojos a fin de tranquilizar su corazón, y luego los abrió. Entendido. Vayamos con ese plan. Ante estas palabras, todo el mundo asintió enérgicamente. Pero, por el momento, Ayato y Riesfeld deben prepararse para la próxima semifinal. Tienes razón. Ya que estaba la condición de no retirarse de la fiesta en su demanda, primero debemos concentrarnos en eso. Incluso si has dicho que debemos concentrarnos, ¿crees que vamos a ser capaces de hacerlo en esta situación? Un color de insatisfacción flotaba vívidamente en la cara de Jules. En realidad, quiero abandonar la fiesta e ir en busca de Flora tan pronto como sea posible. Vaya. Pero, entonces eso significaría renunciar a tu deseo, Jules. No me importa. No tiene sentido si eso sacrifica las cosas importantes que debo proteger. Aunque Jules afirmó rotundamente, apresuradamente volteó hacia Ayato y bajó la mirada avergonzada. Lo siento. Hablé hace un momento en mi propia conveniencia, pero somos pareja. Por supuesto, voy a respetar tu intención. No te preocupes por eso, Jules. Después de todo, yo siento lo mismo. Ayato también tenía el deseo de buscar a su hermana mayor, pero todavía había una próxima fiesta. No podría compararse. Pero, mirando a Ayato y Jules en tal estado, Claudia sonrió irónicamente como preocupada. Caray, ahora, si desean realizar su deseo en este asterisk, deben ser un poco más codiciosos. Especialmente tú, Jules, por alguna razón, tienes demasiado miedo de perder algo. No puede evitarse. No quiero sentir algo así nunca más. Jules murmuró. Claudia siguió, como una madre que amonestaba a su hija. Vamos a salvar a Flora, y también ganar el Fénix. Por favor, ten espíritu al menos para eso. Es un consejo no como la presidenta del consejo estudiantil, sino como una amiga. Claudia. Al oír estas palabras, Jules miró a Claudia con una cara un poco sorprendida. Ja. Entendido. Ciertamente, si hay esa opción, no hay razón para no elegirla. Después de todo, será irritante hacer todo lo que el criminal quiere. Dijo Jules, y clavó su puño en su palma. Parecía que ella recuperó su ritmo. Sin embargo, ¿por qué el autor expresamente dijo algo como, no retirarse de la fiesta? Ayato expresó la pregunta y de repente pensó. Si el propósito de Dirk Evergwine era porque él no quería que use a Serversta, no debería ser necesario hacer expresamente tal demanda. Es solo una suposición, pero es probable que sea con el fin de confirmar si Ayato ha aceptado o no la demanda. Si no usas a Serversta en el encuentro, se convertirá en la prueba de que has cumplido con la demanda. Dado que habrá un procedimiento del proceso en Seidoukan se acepte o no la solicitud del proceso de congelación urgente, incluso si es el Grimalkin, tomarán bastante tiempo para investigarlo. Ya veo. Sin embargo, hablando a la inversa, habrá algunas piezas falsificadas por allí. Normalmente, el departamento de equipos recogería el concerniente Uger Lux cuando se lleve a cabo la solicitud, pero, esta vez voy a hacer los preparativos necesarios en secreto, por lo que solo debes llevar el cuerpo de activación de Serversta cubierto. De modo que inmediatamente puedas usarlo cuando salvemos con éxito a Flora San. Mientras Claudia decía eso, estaba operando un terminal portátil. Envié los documentos electrónicos necesarios para la solicitud del proceso de congelación urgente a la terminal de Ayato. Y también algunos datos útiles. Cuando Ayato comprobó su terminal,
había sin duda recibido varias cosas. Lo siento, pero esto es todo lo que puedo ayudar. Posteriormente, por favor póngase en contacto conmigo cuando hayan salvado a Flora. No, fuiste una gran ayuda. Gracias, Claudia. Cuando Jules expresó honestamente palabras de agradecimiento, Claudia devolvió amablemente una sonrisa. Pues bien, iremos primero. El tiempo es valioso. Es cierto. Saya y Kirin hicieron contacto visual y se pusieron de pie. Frente a esas dos chicas, Claudia recordó algo y dijo: sería mejor si se pueden poner incluso algo como un disfraz cuando vayan al área de reurbanización. He oído que Grimalkin selecciona solo a las élites, por lo que probablemente no van a implementar vigilancia aquí y allá, pero deben ser extremadamente cautelosas. Bueno, no habrá problema si no se descubren a primera vista. Creo que debería ser suficiente, incluso si se ponen un sombrero. Entendido. Ante las dos chicas que respondieron así, y estaban a punto de salir de la sala de espera, esta vez Jules las llamó después de un momento de vacilación. Por favor, esperen. Honestamente, es realmente un alivio su ayuda, pero ustedes están. Jules. Saya dijo, interrumpiéndola. Es algo natural ayudar a una amiga en problemas. Así que no te preocupes por eso. Sí, pienso igual. Kirin secundó. Jules abrió mucho los ojos ante estas palabras de las dos chicas, ella inmediatamente mostró una sonrisa irónica y asintió fuertemente. Ya veo, es cierto. Saya, Kirin, se lo dejo a ustedes. Después de un encuentro en el que hicieron tantos esfuerzos, sus cuerpos deben estar maltratados. No obstante, Saya respondió a ella con una cara fresca. Sí, déjalo en nuestras manos. Bien, el harem empieza a unirse,